Buenos días amigos, ya estamos nuevamente en el programa, empezando semana. Buenos días Coleman, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Carlos. Aquí estamos una vez más empezando la semana y pues hoy acompañándoles. Ya el próximo miércoles no voy a estar acá contigo, pero... Ya no estás el miércoles, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? Pues empezamos a impartir una materia en el Instituto Bíblico, que empieza, son 3 semanas. Ajá. Los lunes los tengo libres, pero son de martes a viernes que vamos a estar allá. O sea que el otro lunes sí vas a estar acá. Si Dios quiere, sí. Perfecto. ¿Y la materia se llama? Pues son 2, voy a dar la materia de Hechos, es un libro, son libros de la Biblia, la materia de Hechos que cuenta desde la ascensión de Cristo hasta la historia de la iglesia primitiva, y el Pentateuco, que son 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Qué interesante ver el estudio de la Biblia desde esa perspectiva, ¿no? Estamos acostumbrados a que la Biblia es un libro casi literario, que leemos y abrimos en el orden que queremos, leemos lo que nos gusta, desechamos lo que no nos gusta, y resulta que la Biblia es un libro serio, que se estudia. Bueno, no diríamos que es un libro, ¿cierto? En realidad, ¿son cuántos libros? Son 66 libros. 66 libros que tienen un orden cronológico, ¿o no? Sí, hay un orden cronológico, pero propiamente en la Biblia no los encontramos los libros en orden cronológico, sino más bien en orden bibliográfico. ¿Qué significa? Significa que se ordenan de acuerdo a los temas. Por ejemplo, comenzamos con el Pentateuco, que son libros históricos. Luego sigue una sección de libros históricos de diferentes épocas del pueblo de Israel. Después sigue una sección de libros poéticos. Esos libros poéticos, por ejemplo, algunos fueron escritos por el rey Salomón, otros fueron escritos por el rey David, otros libros fueron escritos, por ejemplo, hay salmos que fueron escritos por Moisés. Entonces los libros poéticos se tienen que intercalar dentro de la historia. Y luego vienen los libros proféticos, y esos libros proféticos son profetas que escribieron dentro también de la historia. Entonces viene más bien la Biblia, ahí cité los libros del Antiguo Testamento ordenados en orden bibliográfico más bien que cronológico. Ok, entonces la Biblia fue escrito, vemos, por varias personas. ¿Cuántas personas escriben la Biblia? Más de 50 autores distintos. ¿En qué tiempo se escribió aproximadamente? Si somos así lo más conservadores, será por lo menos durante 1500 años. Ok, esto empieza a escribirse la Biblia antes de Cristo. ¿Cuántos años antes de Cristo? Sí, en 1500 antes de Cristo. 1500 antes de Cristo. Y se escribe después de Cristo. Así es, o sea, se termina. Los últimos libros de la Biblia se escriben en el año 90 más o menos por parte de Juan. ¿De Juan? Él escribe el Apocalipsis, es el último libro de la Biblia y de hecho el último libro de la Biblia en ser escrito. Entonces es un libro que se escribe por varios autores en un tiempo de más de 1500 años. La Biblia sí. ¿Y estos autores se pusieron de acuerdo de alguna manera o se contradicen unos a otros? Porque luego dicen que la Biblia se contradice o no se contradice. ¿Cómo está eso? Pues mira, la cuestión de si se pusieron de acuerdo, pues es imposible. De hecho, estos autores estuvieron separados por 1500 años y en 3 continentes diferentes. Una parte fue escrita en África, una parte fue escrita en Asia, una parte fue escrita en Europa. Separados por 1500 años de oficios muy diferentes unos de otros, desde reyes, gente noble, hasta campesinos, pescadores, gente como Pedro, como los discípulos que no tenían una educación formal. Y de hecho no hay ninguna contradicción en la Biblia. Porque dice la gente en su argumento para rebatir la Biblia que finalmente la Biblia fue escrita por hombres. Es que de hecho fue escrita por hombres. Entonces lo usaban personas comunes y corrientes como nosotros. Sí, o sea, la Biblia fue escrita por hombres, ese es un hecho, hubo un autor humano. Pero lo que no pueden rebatir de ninguna manera, por ejemplo, es el hecho de que la Biblia tiene una inspiración divina. Y eso se demuestra justamente por lo que estamos hablando. Tantos autores durante tanto tiempo escribiendo sobre un tema tan controversial de diferentes épocas y aún así estuvieron de acuerdo en un gran tema central que es Cristo.
la Biblia en sus escritos originales, y toda copia fiel a estos escritos originales pues no contiene errores. Sí podríamos encontrar algunos pasajes difíciles, por ejemplo, hay gente que ha dicho, mira, aquí está una contradicción. La Biblia habla de la alimentación de los 4,000 y luego la alimentación de los 5,000. ¿Fueron 4,000 o fueron 5,000? 5,000. Fueron dos veces. Hubo una de 4,000 y una de 5,000. Un mismo evangelio narra los dos acontecimientos como dos acontecimientos separados. Entonces muchas veces hay gente que por buscar una contradicción, pues desde su opinión la encuentran, así va a pasar, desde su opinión la encuentran, pero cuando uno profundiza realmente y estudia uno la Biblia, uno se da cuenta que la Biblia tiene una unidad asombrosa, verdaderamente asombrosa. Está escrita de manera coherente. Nosotros tendríamos un programa completo acerca de la Biblia, pero me llama la atención, y antes de ir a corte, un tema que es interesante. La Biblia es un libro inspirado por Dios, no fue dictado, fue inspirado, ¿cierto? Dos, es un libro que contiene historia. También contiene algo que me llama la atención, contiene profecía. Profecías son cosas que se profetizan que van a ocurrir en el futuro. ¿Y han ocurrido? Pues de hecho, podríamos pensar que por lo menos 2/3 partes de la Biblia es profecía. Y de esas 2/3 partes, estamos hablando de que la gran mayoría ya está cumplida. Hay profecías que han sido cumplidas de una manera impresionante. Ok, ¿y hay algo todavía por cumplirse? Sí. Podríamos hablar, por ejemplo, ahorita enseguida de algunas profecías ya cumplidas que son bastante interesante tema. Yo creo que nos encanta este tema. Vámonos a un corte y regresamos. No se vayan. Sale un tema muy bonito. Muy bien, amigos, fíjense que hemos estado hablando durante varias semanas acerca de las enfermedades de los mexicanos, de qué se enferman los mexicanos y también, lastimosamente, de qué mueren los mexicanos. Y hemos encontrado 10 causas de enfermedad y muerte en México. Pero nos llama la atención la última causa, se llama obesidad. La obesidad es una enfermedad complicada. He encontrado algunas de las notas particularmente. Lo primero es que las enfermedades de las cuales o por las cuales mueren más los mexicanos son enfermedades que se pueden prevenir. Es decir, los mexicanos mueren o morimos por malos hábitos de vida o de alimentación, el sedentarismo, el alcoholismo, ese tipo de cosas. Pero la estadística dice específicamente que los mexicanos mueren por obesidad. Y entonces en este caso de la obesidad encontramos varias cositas que podríamos ayudar a mejorar. La primera, dice que en los últimos años ha crecido en forma alarmante el número de personas con exceso de peso. Hay una cosa es sobrepeso y otra cosa es obesidad. Y eso lo vamos a determinar de acuerdo al índice de masa corporal. Y vamos a aprender a sacar el índice de masa corporal, porque hay personas que están en sobrepeso y hay otras que son obesas. Y ahí hay una diferencia. Entonces encontramos acá que las personas han aumentado, desde la estadística habla desde 2014. Habla de un número importante en el mundo de obesos y sobre todo de niños obesos con exceso de peso, especialmente entre los niños, por lo que según la UNICEF, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Tristemente somos campeones mundiales en obesos infantiles y subcampeones mundiales en obesidad de adultos. Nada de lo que podamos estar contentos, porque la obesidad trae consecuentemente enfermedades como la diabetes, y la diabetes es la segunda o la tercera causa de muerte en México. Entonces una cosa ya vimos que va de la mano con la otra, ¿cierto? Entonces solamente Estados Unidos tiene más obesos adultos que México. Y entonces lo que entendemos es que son hábitos que no hemos podido deshacernos y que por supuesto la comida en México es muy rica, pero el concepto de obesidad es muy claro y es cuando nosotros llegamos a encontrar que nuestra alimentación sobrepasa las necesidades que tenemos al día para funcionar. Es decir,
tenemos una alimentación que sobrepasa nuestras necesidades hídricas en un día y calóricas. Ya fueran hídricas, pues estaría bueno porque la gente tomaría más agua, pero la gente toma menos agua. Lo que pasa es que come muchos carbohidratos y por lo tanto nunca va a consumir esos carbohidratos que ingiere diariamente. Y ahí tenemos unos datos. Aquí tenemos esta partecita. Desde 1980 la obesidad se ha doblado en el mundo, desde 1980. Es decir, el doble de obesos en 1980, desde 1980. En el 2014, más de 1.900 millones de adultos de 18 años en adelante tenían sobrepeso. Una cifra que tenemos hoy en día es 7.000 millones de personas, así que 1.900 millones de personas con sobrepeso, no con obesidad, solamente sobrepeso es interesante, las cuales más de 600 millones eran obesos. O sea que tenemos una cifra muy alta. En el 2014 el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso. Quiere decir que de alguna manera 4 personas de cada 10 tenían sobrepeso. Encontramos 4 personas con sobrepeso de cada 10 personas que vemos. Y luego estamos pensando, un dato alarmante, pensamos que el sobrepeso se da solamente en las ciudades donde hay una mayor posibilidad económica, en países ricos. Pero resulta que ahora encontramos países pobres con problemas de sobrepeso. Es decir, que la obesidad como enfermedad, como tal, se ha expandido en el mundo, se ha doblado en el mundo. Entonces dice, la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas que personas con insuficiencia ponderal. ¿Qué es insuficiencia ponderal? Es cuando tienen un peso menor al requerido. Una cosa es la obesidad y el sobrepeso, cuando es el índice de masa corporal alto, y otra cosa es cuando tú tienes un peso por debajo, o sea que mueren más personas por obesidad que por delgadez. Y esto es interesante. El 2014, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. 41 millones de niños. Y luego termina con esta conclusión la OMS, dice la obesidad puede prevenirse. ¿Cuáles serían entonces las enfermedades que vendrían por el sobrepeso? Pues hipertensión. ¿Te acuerdas la primera causa de muerte en México? ¿Cuál era? La primera, el corazón. El corazón. Entonces, esa es la primera causa de muerte en México y la obesidad es la primera causa que contribuye a las enfermedades de corazón. O sea, podríamos decir que nadie se muere de gordo, se mueren de las consecuencias que produce. Exactamente. Sí, nadie se muere de gordo, se muere por todas las enfermedades. Dijimos que la primera causa de muerte era enfermedades del corazón y la segunda era diabetes. Y las dos tienen que ver con sobrepeso. Cuando vimos la tercera, que son enfermedades cerebrovasculares, también tiene que ver con el sobrepeso. A mí me llama la atención que mucha de la gente que tiene sobrepeso se va a cuidar del sobrepeso, no tanto pensando en todas las enfermedades que lo pueden matar, sino en cosas como el dolor de rodillas. Esa es una consecuencia de la obesidad. Nadie se muere de dolor de rodillas, no. Pero el dolor de rodillas sí provoca que la gente se atienda al sobrepeso. Así es. Pero tener hipertensión no hace que la gente se ponga a dieta. No, y tampoco es una cosa que muchas personas toman en serio. Es decir, mucha gente que tiene hipertensión no se toma la pastilla o solamente se la toma cuando le duele la cabeza. Y también eso ocurre con las personas diabéticas. Es decir, la obesidad hace que tú tengas mayor predisposición a ser diabético, ¿no? Y las personas con diabetes son personas que tienen un deterioro físico importante, empezando por la quinta causa de mortalidad en México, que es la insuficiencia renal. Es decir, un paciente diabético termina con un proceso de diálisis y muerte por insuficiencia renal. Así que el sobrepeso tiene que ver casi prácticamente con todas las enfermedades, las 10 principales enfermedades por las cuales muere la gente en México. Ahora, ¿qué pasa con las personas obesas que tienen problemas osteoarticulares y degenerativos, que es gran parte de lo que la clínica de medicina biológica tiene? Problemas de rodilla, de espalda, hombros. Y esto generalmente en más del 50% está asociado con problemas de sobrepeso. Entonces, ¿qué pasa? Una persona con problemas de rodilla no se va a morir normalmente por eso. El problema es que ahí disminuye su calidad de vida.
Una persona con sobrepeso y con problemas de rodillas es una persona que no se va a poder mover libremente. Es una persona que disminuye su calidad de vida. Ok, aquí hay una tabla ya que estamos muy puestos. ¿Qué es el índice de masa corporal? Bueno, el índice de masa corporal es lo que nos dice cuánto es el peso que tenemos y cuánto es lo que excede el peso que deberíamos tener de acuerdo a nuestra edad, nuestra estatura y el sexo que tenemos. ¿Ok? Proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Dice, sin embargo, hay que considerar como un valor aproximado porque puede no corresponder con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. Ahí hay una salvedad. Para el índice de masa corporal, que es fácil sacarlo, tendríamos que sacar de esto a los niños, incluso de los adolescentes tampoco. ¿Cómo lo podemos definir? Es muy sencillo. A ver, aquí está. Tú tienes que calcular el peso de una persona. Se calcula, entonces el índice de masa corporal, se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. Vamos a hacer un ejemplo. El peso de una persona lo dividimos. ¿Cuánto pesas? Yo peso 79. 79. ¿Cuánto mides? 1,72. Entonces lo que hacemos es que sería 1,72 al cuadrado. Sería 1.72 por 1.72. Y esto nos da 2.95. Ok, entonces, ¿mides cuánto? 1,70. No, ¿pesas cuánto? ¿Cuánto peso? Perdón, 79. 79 lo dividimos en 2. ¿Qué? 95, ¿no? 2.95. 26. Entonces, casi 27. Bueno, casi 27. Ahora, ¿qué significa este 27? Mira lo interesante. Si tú tienes de 25 para arriba, ¿cuánto tienes? 27. 27. No, ¿cuánto? Tú tienes 27. Dice, igual o superior a 25 es sobrepeso. O sea que estás en sobrepeso. Pero dice, pero si tu índice de masa corporal es igual o superior a 30, entonces estás en obesidad. ¿Ya lo entendimos? Sí. Fácil. Yo ayer lo saqué también y hay que entender claramente que este es un buen dato que nos permite saber si Entonces vamos a repetir la fórmula otra vez. Repitamos la fórmula. Es el... Dividimos el peso. Ajá. El peso que tenemos, por ejemplo, si una persona pesa 70, se divide entre su talla al cuadrado. Si mide 1,70 es 1,70 por 1,70. El resultado de eso es entre lo cual se va a dividir el peso. El peso. Entonces, si tu peso es, vamos a suponer que 74 kilos, lo divides, ¿ok? Por la talla al cuadrado y eso te da el índice de masa corporal. Si es más de 25, estás en sobrepeso. Si es más de 30, eres obeso. Vámonos a corte y regresamos. Muy bien, amigos, y vamos a terminar con un tema interesante acerca de... ¿Hoy qué tenemos como tema? Estábamos platicando de las profecías, sigamos con eso. Ese es un tema maravilloso. Es un tema que da para mucho. A lo mejor pues no tenemos el tiempo como para analizar a detalle el tema de las profecías de la Biblia. Hay cientos de profecías, miles de profecías en la Biblia. Muchas de ellas se han cumplido de una manera especial, bien exacta. Por ejemplo, algunas profecías tuvieron que ver con la muerte de algunos reyes, y se decía años antes de que ocurriera cómo iba a pasar. O a Israel se le profetizaba, por ejemplo, invasiones de otros pueblos, incluso dándose el nombre del rey. Se profetiza que Ciro, el persa, iba a invadir las naciones del norte de Israel alrededor de 500 años antes de que ocurriera. Esa fue 70 años antes. Esa fue 70 años antes, pero dando el nombre de la persona que vendría. Al punto de que muchos de los críticos de la Biblia han visto esos pasajes y llegan la única explicación naturista que encuentran. Naturista significaría aquí que... No natural. Pues, más bien natural. Natural significa no creer en los milagros. Tiene que haber una explicación natural.
terminan diciendo, no, esto es tan exacto que debió haber sido escrito después. Esto es histórico, no profético. Tal es el caso del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético. Contiene, se escribe en tiempos donde Babilonia reinaba. Estamos hablando del año 700, 600, más o menos, es esa época cuando se escribe el libro de Daniel, y empieza a profetizar. Antes de Cristo, exactamente, antes de Cristo. Empieza a profetizar acerca de los reinos que vendrían. Iba a venir después de Babilonia el imperio medo-persa, después del medo-persa el imperio griego, después del griego el imperio romano, y ya con el imperio romano ya estamos en la época de Jesucristo. O sea, hubo 700 años de historia profetizados ahí. Entonces dijeron, no, esto tuvo que haber sido escrito después. Pero muchos saben también que al tiempo de que la gente negaba que el libro de Daniel fuese profético, se encontraron unos manuscritos en unas cuevas, en las cuevas de Qumran, ahí cerca del Mar Muerto, y encontraron un manuscrito de Daniel. Lo interesante es que este manuscrito databa del año 400 a 500 antes de Cristo. Y lo compararon y todo lo que está en nuestros libros de Daniel estaba ahí. Nuestros libros de Daniel, que tenemos las copias más antiguas, databan del año 1000 después de Cristo, o sea, cerca de 1700 años después de su escritura original. Recordemos que los manuscritos en esos rollos de papiro, si nuestro papel se echa a perder rápido, el papiro se echaba a perder mucho más rápido. Entonces tenía que ser copiado. Y lo que decían es, bueno, las copias, los que copiaban agregaban cosas. Ok, le adicionaban algo más. Entonces toda la parte profética seguramente alguien que vivió después lo agregó, pero con el descubrimiento de este manuscrito y comparar las copias actuales del libro de Daniel con este manuscrito que data del año de 500, solamente 200 años después de su escritura, se dieron cuenta que no había diferencias. Las profecías estaban ahí y ocurrieron. De hecho, pues estamos ya cerca de la época de Navidad. A mí me gustaría, ya para entonces, tomar un tiempo para ver cómo muchos pasajes del Antiguo Testamento profetizaron algo especial, que fue la venida del Mesías. Cristo fue profetizado, su obra fue profetizada y ocurrió. Y de hecho, hablamos de que 2/3 partes de la Biblia son profecía. En el momento en que se escribieron, eran acontecimientos que aún no sucedían. Hoy en día tenemos una buena sección de la Biblia que aún no se ha cumplido. ¿Cómo leer la Biblia? Yo creo que esta parte es bien importante porque estamos hablando de profecía y mucha gente dice, no, es que leer las profecías ocupas como una iluminación especial. No, la Biblia es un libro que se lee como cualquier libro, en el sentido de que cada palabra significa lo que la palabra dice. No tenemos que buscar literal. Cosas, se lee literal. La Biblia es literal. No tenemos que buscar cosas escondidas, salvo que el texto en sí mismo lo requiera. En nuestro lenguaje es muy común que no seamos literales y usemos figuras de lenguaje, y nadie ocupa que nos demos un curso como para cuando alguien viene y dice me estoy muriendo de frío. ¿Es literal que se está muriendo de frío? Normalmente se usa cuando tengo mucho frío. Dicen que los latinos nos morimos de todo. Nos morimos de frío, de hambre, de sueño, de todo nos morimos. Así es. Eso es una figura del lenguaje. No nos estamos muriendo propiamente. No nos estamos muriendo. Entonces son figuras del lenguaje que Jesús usaba. Por ejemplo, en un momento habla acerca de que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No nos transformó en pámpanos. ¿Qué es el pámpano? El racimo donde salen las uvas. Y la vid, pues es la misma planta. O sea, no es que seamos transformados por su palabra en eso. ¿De qué está hablando? Está hablando de una analogía, que es una figura del lenguaje, y cómo los pámpanos, el fruto, no puede crecer, no puede producir todas esas uvas si no están unidas. Si tú cortas, ya no crece. Tú cortas un manzano cuando apenas dio la flor, cortas las florecitas, esa flor no se va a transformar en una manzana separada del árbol. Así es la Biblia. La Biblia se lee de la manera literal, y cuando hay figuras del lenguaje, siempre hablan de verdades literales.
Es decir, el ejemplo de la vid y los pámpanos, literalmente yo, si no permanezco en Cristo, no puedo producir frutos espirituales. No puedo serle útil. Soy basura, sencillamente lejos de Cristo. Y eso es literal. Entonces, una analogía, una parábola, una hipérbole, ¿qué es la hipérbole? Me estoy muriendo de sueño. Eso es una hipérbole, estoy haciendo algo muy grande. Muy grande, magnificándolo. Aparecen en la Biblia como figuras de lenguaje naturales. Y también aparecen figuras de lenguaje proféticas, las cuales hay una regla bien importante en la Biblia, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Sigue leyendo y vas a encontrar la respuesta. Y por cierto, no te preocupes tanto de aquellas profecías y cosas, no estudies la profecía por curiosidad. Tienes que estudiar la Biblia por conocer a Dios. Tienes que estudiar la Biblia por crecer espiritualmente. No es nada más para satisfacer una curiosidad, porque no te va a producir ningún bien. Ese tipo de estudio de la Biblia, la cual hoy muchos la hacen. Vemos programas en la televisión hablando de los códigos secretos de la Biblia. Yo quisiera decirles, miren, la Biblia sí es un libro muy profundo, pero lo importante no son los secretos, es lo revelado. No te quedes con lo que no entiendes, quédate con lo que sí entiendes. Y conforme entiendas y obedezcas, Dios te va a mostrar algo más, te va a revelar algo más. Pero tú encárgate de leer la Biblia y lo que entiendas, poco o mucho, obedécelo. ¿Para qué? Para que entonces entiendas algo más. Eso es una de las cosas claves en la Biblia. Muy bien, interesante tema. Vamos a despedirnos hoy. Ya hemos terminado hoy nuestro programa. Recordarles que tenemos una cita el día miércoles. Vamos a estar aquí a las 10 de la mañana, por favor, en punto. Y bueno, vamos a irnos con una canción. Es una canción de Jesús Adrián Romero que dice Cada mañana al despertar. Que tengan un lindo día. Dios les bendiga.